Qué bendición que ustedes sean parte de Punto de Reflexión, todos bienvenidos. Muy felices, por cierto, porque estamos comenzando una nueva serie, Educación Cristiana. Quédate con nosotros para tratar este tema muy importante que trae 6 temas. Punto de Reflexión. Un tiempo de diálogo ameno con expertos bíblicos, hablando sobre temas actuales y aplicaciones prácticas. Con el presentador Marvin Coronado. Muchísimas gracias por tu fina sintonía al programa Punto de Reflexión. Ya se encuentra con nosotros nuestra invitada de hoy, hermana Nayensi Ramírez. Quiero comentarles que ella es licenciada en Educación Escolar Cristiana y actualmente tiene cerrado un pensum en la Maestría de Educación Superior. Bienvenida al programa, qué gusto tenerte por acá. Muchísimas gracias, Marvin. Es una bendición el poder estar en este programa Punto de Reflexión y sobre todo pues tratando este tema tan importante y fundamental dentro de la iglesia, dentro del crecimiento de los miembros de la iglesia, ¿verdad? Entonces me alegro mucho que estés tomando en cuenta este tema y que sea de bendición para todos los que están sintonizando. Cuando hablamos de educación cristiana se me viene a la mente 2 textos de la Biblia. Sos experta en Biblia y especialmente en educación cristiana, porque quiero comentarles que ella está ejerciendo una función dentro de la iglesia, amigos. Ella es la presidenta de educación cristiana a nivel nacional, es decir, tenemos a alguien que tiene el conocimiento y la experiencia. Se me vienen 2 textos de la palabra, me corroborás si no es así. Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Pero también Deuteronomios capítulo 6, verso 4 al 9, que es un pilar con relación al tema de la educación cristiana. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Para mí esos son pilares de la educación cristiana. Sí, la verdad es de que viéndolo desde una perspectiva bíblica, ¿verdad? Educación cristiana realmente debe iniciar en el hogar. Esa instrucción, esa formación, que de hecho esa es la definición de educación, ¿verdad? Instruir, formar, influir también en la vida de una persona, de manera general pues podríamos decir costumbres, experiencias, tradiciones, pero cuando hablamos de la palabra estamos hablando de influir, de instruir, de dirigir en los principios bíblicos, y esto es un trabajo que se inicia desde el hogar. Dijiste algo bien interesante, para mí algo creo yo de suma importancia, como es la educación en la familia, porque recuerden que antes de la educación familiar no existía ni la universidad, que ahora es popular en el siglo XXI, no existía el nivel medio, que sabemos que incluye el ciclo básico y el ciclo diversificado, y lo más importante en todas las comunidades, y es como un derecho constitucional en Guatemala, que es el derecho a estudiar gratuitamente en el área de educación primaria. ¿Dónde entonces comenzó la educación? Pues en la familia. Y creo que en esta parte es importante resaltarlo, hermana Nayensi, porque hemos perdido de vista, ¿cómo es la escuela? Los maestros, son los docentes, ellos son los responsables, pero creo que la educación cristiana nos asimila a nosotros como padres de familia ciertas responsabilidades. Sí, se ha dicho, ¿verdad?, por mucho tiempo que la primera escuela de un niño es su casa. Por lo tanto, los primeros maestros de un niño son sus padres, ¿verdad? Y es una gran responsabilidad, pero a la vez es un gran privilegio, y sobre todo cuando el padre de familia se toma de la mano de Dios, que fue el que inventó y el que instituyó, vamos a decir, la primera escuela a través del hogar. Entonces, ¿qué mejor que pedir la dirección de Dios para poder los padres desarrollar ese papel tan importante en la vida de sus hijos? Me imagino que hay aquí docentes, expertos, aquí hay muchos docentes, pero ¿cómo hacer la diferencia, hermana Nayensi, con relación a educación? Entendemos que es educación, pero cuando hablamos de educación cristiana, ese adjetivo cristiana como que hace una diferencia. ¿Cómo podríamos nosotros hacer la diferencia de una educación secular, que para mí es algo que no está bien dicha? Porque uno dice educación secular, dice, y educación cristiana.
Pero lo secular hasta cierto punto es un término que en la historia de la iglesia se acuñó cuando la iglesia se divide con el Estado. Entonces como que hubo una gran división, pero para mí la educación ya viene inherente al ser humano porque nos dio razonamiento. Pero ¿cómo podríamos hacer la diferencia entre educación secular y educación cristiana? Bueno, la educación secular es la que nosotros hemos conocido y todos hemos estudiado, ¿verdad? Los profesionales pues hemos pasado por ese tipo de educación que nos prepara para una profesión, nos prepara para enfrentar la vida terrenal, vamos a decir así. Mientras que la educación cristiana tiene como fin exponer las doctrinas de la fe cristiana para consolidar la fe de la persona de manera que pueda mantenerse firme en sus convicciones hasta la eternidad. Esa es la diferencia, ¿verdad? La educación secular como la que conocemos nos prepara para mantener una vida en esta tierra, pero la educación cristiana nos prepara para algo más, nos prepara para la eternidad. Y ahí es donde radica la importancia de la educación cristiana. Y dijiste algo muy importante. Lastimosamente hubo una separación, ¿verdad? En la educación hubo una separación, pero qué bueno sería, imagínate cómo podría ser el hecho de que la educación siguiera siendo una sola. Claro. Y que los alumnos en las escuelas recibieran también la educación cristiana, preparándolos no solamente para una profesión, sino para la eternidad. Yo creo que la educación cristiana, hablando propiamente en educación secular, lo transmite también a través de las iglesias con sus líderes. Podrían ser pastores, podrían ser maestros de escuela dominical, y se transmiten valores. Porque el asunto aquí es que algunos dicen, no, es que si abrimos las puertas a la escuela pública o privada, yo creo que nos van a meter una religión. Y realmente no es eso, ¿verdad? Porque también la Biblia habla de valores, está preparando sobre valores. Porque algunos se quedan solo con la parte de, bueno, o sea, la Biblia nos habla de salvación, pero también la Biblia nos habla acerca de valores. En pocas palabras, entonces, Anayensi, ¿cómo podemos relacionar entonces la educación que se ha desarrollado con grandes intelectuales en la docencia, por ejemplo, la didáctica, la pedagogía, la andragogía? ¿Será malo aplicar ciertos principios de la educación que se han inventado fuera de la iglesia, pero que de alguna manera no afecta la educación cristiana a la hora de aplicarla en la familia o en la escuela dominical? No, y de hecho, la educación cristiana debe de hacer uso de todas esas herramientas. Por ejemplo, la pedagogía es la ciencia que estudia el hecho educativo como tal. Entonces, para poder desarrollar una educación cristiana con excelencia, hay que tomar en cuenta todas las bases de la educación, todos los estudios que se han hecho de cómo aprende el individuo, de los métodos que se pueden utilizar para que el individuo pues, pueda alcanzar un mejor desarrollo de su conocimiento. De todo eso, la educación cristiana debe hacer uso para poder desarrollar su función, pero encaminado hacia las doctrinas de la fe cristiana. Hoy se habla de neurociencia, no sé si has escuchado ese término, que los educadores están partiendo de áreas del cerebro para poder implementar ciertos sistemas educativos para que los niños, los adolescentes puedan aprender los procesos de aprendizaje que un docente podría implementar partiendo de lo científico. Eso es bien interesante porque antes no se daba eso, pues uno con cartulina, sí. Y ahora se está usando diapositivas, pero ahora la ciencia ha avanzado tanto que han aplicado principios científicos como el estudio del cerebro para poder implementar estrategias pedagógicas. Y esto es interesante también aplicarlo en la educación cristiana. Sí, porque, y aquí vamos al hecho de que necesitamos también en las iglesias actualizarnos, porque anteriormente, pues no sé si te recordarás que cuando íbamos a la iglesia, recibíamos una clase, pues todo eran historias, ¿verdad? Que Noé, que David, la historia de Jesús, todas esas historias que son asombrosas y son bíblicas y tienen mucho contenido. Pero como decís, no pasaban los maestros de enseñar un cartelito, de enseñar las imágenes, el franelógrafo, el famoso franelógrafo, ¿verdad? Pero ahora con todos los descubrimientos, el estudio del cerebro también, la neurociencia, como la has mencionado, se puede hacer uso de todo esto para que la historia de David, el individuo la explote, correcto, ¿verdad? Pueda realmente disfrutarla y hacerla propia. De acuerdo a su nivel de facilidad para desarrollar su aprendizaje. Todo eso
es como resultado de la neurociencia, ¿verdad? ¿Cómo aprendes? ¿Cómo aprendo yo? Entonces, el maestro tiene que ser muy observador y muy conocedor también de todo esto para que al saber cómo aprendes vos, cómo aprendo yo, cómo aprende otra persona, él sepa mezclar todos esos conocimientos de manera que para todos sea una enseñanza significativa. Si la educación es parte inherente del ser humano, porque Dios nos hizo con capacidad de razonamiento, aquí tenemos que hablar también, hermana Nayensi, con relación que la educación se aplica a la educación sistemática y la educación asistemática, porque por ejemplo, como padre de familia, cuando yo corrijo a mi hijo, espérame hijo, voy a colocar acá la cañonera, espérame, dame tiempo porque tu conducta no es acorde, mentiste, espérame, voy a utilizar la cañonera. Y entonces, porque la cañonera es parte de la educación sistemática, porque hay un sistema, hay un horario, pero la sistemática se da en el momento. Hemos estado hablando de familia, de colegio, de universidad. Entonces también para que nuestra audiencia aprenda, hermana Nayensi, hay una educación que se aplica a nivel sistemático y asistemático también. Sí, la educación sistemática o formal, ¿verdad? Como ya lo mencionaste, pues es aquella que se desarrolla con un currículum, se desarrolla en un ámbito educativo como una escuela, un instituto, una universidad, un módulo, una academia, ¿verdad? Tiene un programa, esa es la educación formal o la educación sistemática. Correcto. Pero también está la educación asistemática, que la misma palabra lo indica, ¿verdad? Sin un sistema, o la educación informal que se da a lo largo de la vida, a través de las experiencias, se da a través de las situaciones espontáneas, ¿verdad? Que uno enfrenta, por ejemplo, en la casa, con los amigos. Con los amigos, sí, en la escuela. Incluso yo pensaba en la iglesia, ¿verdad? ¿Cómo se puede dar? Por ejemplo, cuando el pastor le dice a unos jóvenes o a algunos hermanos tal vez recién convertidos, miren, tal día vamos a ir a visitar, ¿verdad? Algo espontáneo, simplemente para que ellos vean de qué manera se pueden apoyar las necesidades de otras personas, y esa ya es un aprendizaje, es una educación informal. Correcto. Al regreso vamos a estar tratando los fines de la educación cristiana. Quédese con nosotros porque el tema está interesante, hablando de la serie de la educación cristiana. Mandó pan del cielo y calmó
serviremos al Señor con pasión y con amor. Yo en mi casa serviremos al Señor. Oh, yo en mi casa serviremos al Señor con pasión y con amor. Yo en mi casa serviremos al Señor. Oh, 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 Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. 2 Timoteo 3:16. Con nosotros, hermana Anayensi Ramírez, pastora de Iglesia Amigos de Malpaso, abordando la serie Educación Cristiana. Y estamos particularmente hablando acerca de ello. ¿Qué es educación cristiana? Hemos hecho la diferencia de educación sistemática y asistemática. Pero cuando hablamos de educación cristiana tenemos que examinar el corazón. ¿Cuáles son los fines de la educación cristiana? Es importante mantener claros los fines, ¿verdad? Para siempre tener una dirección, una meta hacia dónde ir. Y la educación cristiana en sí, aunque podemos definir varios fines, hay uno en especial y que es el primordial, y es la salvación del individuo. Te planteo lo siguiente: los maestros de escuela dominical, hablando de las historias de Noé, las historias de Elías, los milagros de Jesús, ¿será suficiente solo narrar historias? Porque como es educación cristiana, estamos tomando de base la Biblia. La educación, recuerden que es un proceso, da la oportunidad de un proceso para formar al individuo en una determinada área del conocimiento. Pero si decimos educación cristiana, claro, tomamos de base la Biblia. Pero en el primer fin que nos estás comentando, que es llevar a la persona a un encuentro con Cristo como su Salvador, entonces no es solo suficiente narrar historias bíblicas. No solamente basta con David y Goliat. Es importante, pero si perdemos de vista que es la salvación por Cristo, entonces ¿cómo debiera ser la educación dentro de la iglesia local y hablando de la escuela dominical si el fin primordial es la salvación en Cristo? Sí, y ahí es donde nosotros tenemos que ser muy claros, ¿verdad? Y muy objetivos también al momento de compartir las historias, porque las historias son como un gancho, vamos a decir así, ¿verdad? Un gancho, por ejemplo, el arca de Noé, que es sorprendente, ¿verdad? Un barco que no se hundió, David tan pequeñito y con una sola piedra, pues venció a un gigante. Eso es lo que capta la atención. Sí ves. Pero el maestro cristiano, el maestro de educación cristiana, tiene que ser mucho más intencional. Correcto. A la hora de contar una historia, y debe ir a la lección de la historia, ¿verdad? Y la lección de la historia es la que nos va a hacer madurar, la que va a hacer madurar al individuo en su fe, la que primero va a guiarle a una decisión por Cristo y la que va a ayudarle a madurar también en esa fe. Menciono esto, Anayensi, como primer fin, y ya dijiste implícitamente el segundo fin, que es madurar al cristiano en su fe en Cristo, a madurar en su conducta, en su crecimiento espiritual. Pero lo que notamos en las iglesias locales, vamos a hacer una crítica de esta manera, es que hay cultura cristiana. Pero en muchos de los casos hay niños que han crecido, por decirte algo, la mamá lo llevó a la iglesia aun cuando estaba en el vientre. Creció escuchando historias de las que hemos ahora descrito en su momento, pero le hizo falta porque no hubo una intencionalidad del maestro de decirle: Cristo es el camino, Él es la salvación, no hay otro camino. Para salvarnos no es suficiente que seamos hijos o hijas de padres de familia, sino nuestra relación con Dios, que haya un arrepentimiento. Entonces se formó quizás cultura cristiana, pero a los jóvenes les hace falta todavía ese primer ideal de educación cristiana, que es llevarlo a una conversión, de tener a Cristo en el corazón. Y ahí es importante también recalcar el hecho de que no todo el trabajo lo va a realizar el maestro cristiano en la iglesia. Correcto. ¿Verdad? La semilla que se siembra en el corazón del alumno debe de ser reforzada en casa por los padres de familia.
Entonces también el padre de familia, haciendo referencia a lo que hablábamos al inicio, ¿verdad? Que el padre de familia es el primer maestro de los niños, es importante que también tengan claro los fines de la educación cristiana para que sea intencional a la hora de sus conversaciones con sus hijos, Correcto, a la hora de correcto. una corrección, ¿verdad? Ser intencional para hacer madurar el carácter cristiano en la vida del alumno. Anaensi, entonces, educación cristiana también implica la educación en casa. Es decir, porque cuando mucha gente habla de educación cristiana, está pensando en la iglesia local y en la escuela dominical. Pero educación cristiana involucra a la familia también, Sí, a los claro. padres de familia, porque es fácil, patojos, alistémonos a la escuela dominical, vamos, va a estar bonito y los niños se alistan y todo, pero ¿qué en casa? Y en el análisis que hago a nivel personal, te menciono como pastor, es que se está descuidando el culto familiar, que antes, según nos cuentan los misioneros y los padres de esa época, de la década, ¿qué te diré yo?, del 50 en adelante, tenían la Biblia y el himnario. Y cada semana pues instruían a sus hijos en educación cristiana. Sí, y aquí vale la pena también hacer como un refuerzo al tema de la educación informal, ¿verdad? A la educación asistemática que hablábamos hace un momento. Sí, Esa es la que se da en casa y por eso es de que animamos a los padres de familia para que no pierdan ese hábito de reunirse Sí. en familia, reunirse alrededor de la mesa, quizá sin necesidad de poner un horario, sino que simplemente, bueno, en este momento yo quisiera que tuviéramos un tiempo de alabanza, por correcto. ejemplo, ¿verdad? Y así escuchar también a sus hijos en cuanto a las inquietudes que tienen en su corazón y conocer la fe de sus hijos, escuchar Exactamente. cómo están las convicciones de sus hijos en un ambiente espontáneo, en un ambiente de confianza, sin temor a ser regañados, ¿verdad? Sin temor Sí, sí. a ser señalados, no aprovechar ese momento para corregir o para regañar, vamos a decir así, Ajá. para regañar. Corregir se puede de muchas maneras, pero no utilizar el momento de forma que el hijo se vaya a sentir como avergonzado por lo que hizo o por lo que piensa, sino aceptado, ¿verdad? Aceptado, y de esa manera el padre de familia puede ir moldeando el pensamiento, moldeando el carácter, moldeando las convicciones de sus hijos, siempre guiados por la palabra de Dios. Si acabas de leer ese versículo, Sí. ¿verdad? La escritura perfecciona. Y ese es el manual que se debe usar en casa, que se debe usar en la iglesia para cumplir estos fines de la educación cristiana. El ejemplo claro lo tenemos en el Antiguo Testamento. Vemos a una madre que cuando hubo un edicto en Egipto, que iban a matar a todos los niños, a todos los varoncitos, resulta que hubo una estrategia de una madre, por supuesto, ¿verdad? Hubo una estrategia de parte de Dios que finalmente, cuando la princesa va a bañarse, ¿verdad? Entonces ve a Moisés siendo un bebé por las circunstancias adversas que en su momento pues tenían, y hubo una madre que formó el carácter y las convicciones que al final encontramos en el Nuevo Testamento, que él prefirió sufrir con el pueblo de Dios antes que llamarse pues hijo de Faraón, prácticamente un príncipe, pero desechó todo esto porque alguien le instruyó. Lo mismo pasó con Timoteo en el Nuevo Testamento, una abuela, una madre que estuvo cerca de él, transmitiéndole la palabra del Señor, las convicciones, y formó el carácter de tal manera que Pablo alude a la abuela y a la mamá de Timoteo, hablando de la educación asistemática. Sí, y eso es justamente lo que sucede cuando se pone en práctica lo que leías al inicio en Deuteronomio 6. Y estas palabras Las las repetirás. estando en tu casa, al acostarte, al levantarte, andando por el camino. O sea, habla de un acompañamiento. Pero ese acompañamiento, si te das cuenta, no es en la iglesia, o sea, no es una responsabilidad de la iglesia. Le está hablando al padre, que es el padre el que tiene que acompañar a su hijo en la educación cristiana. Correcto. Es decir, la palabra, buscar todas las estrategias que uno puede tener en mente. En el Antiguo Testamento nosotros tenemos, por ejemplo, monumentos. Por ejemplo, recuerdo a Josué cuando pasan el río Jordán a la tierra prometida. Pues a Josué se le ocurre que busquen unas piedras y al final hacen un monumento, como una forma didáctica para enseñarle a las nuevas generaciones lo que Dios había hecho en el pasado. Lo mismo sucede con las fiestas, ¿verdad? Las fiestas anuales. Entonces todos los niños, hoy es la Pascua o la fiesta de Pentecostés, y todos los niños, ¿verdad? Pero de una manera poderosa los padres repetían en forma oral
las formas estratégicas, o en este caso sería como la didáctica que encontramos en la Biblia. Pero en el siguiente segmento vamos a hablar detalladamente acerca de formas didácticas como la Biblia enseña para transmitir educación cristiana y las formas didácticas como las tenemos ahora en el siglo XXI. La educación cristiana, empecé a asociar ese tema con mi hermano Manuel cuando estudia en el famoso Colegio Evangélico Amigos. Él me narra que el pastor Moisés Méndez predicaba cada lunes la palabra de Dios. Y de eso se trata la educación cristiana. Tiene que ver con transmitir el conocimiento partiendo de su base en la Biblia. Recuerdo que mi hermano llega a la familia Coronado con un libro negro. No sabía de qué se trataba ese libro de texto en aquel tiempo para mí. Más adelante me enteré que era la palabra de Dios cuando él empezó a hablarme acerca de educación cristiana. Y es cuando al tiempo también tomo la decisión por Cristo y empiezo a estudiar la palabra de Dios. Empiezo a asociarme con educación cristiana. Cuando vengo a la iglesia, empecé a integrarme a la escuela dominical con muchos maestros que recuerdo con mucha gratitud de parte de Dios porque nos enseñaron la palabra de Dios. Y cómo la educación cristiana pudo transformar nuestra familia. Mi hermano mayor también se convirtió al Evangelio, mi mamá se convirtió al Evangelio y empezamos a escuchar himnos que hablaban acerca de las verdades de la palabra de Dios. Claro, la educación cristiana comienza en la familia. Por eso se dice que la familia es la base de la sociedad. La familia, cuando se transforma partiendo de la palabra de Dios, entonces trae una transformación social. Educación cristiana ha sido eso. No nace en las escuelas públicas, no nace, por supuesto, en una educación sistemática. La educación cristiana nace en el corazón de Dios, que ha utilizado a hombres de fe. Dios ha levantado a hombres y mujeres de fe para transmitir el conocimiento de la palabra de Dios. Por eso educación cristiana es educación y teología. Educación tiene que ver con esa facultad de transmitir conocimientos y equipar al ser humano en una rama de la ciencia. Pero cuando hablamos de teología, hablamos del estudio de Dios. Cuando hacemos esa mezcla, hablamos de procesos de aprendizaje en diferentes formas como podemos implementarlo con la palabra, que sería la teología, tanto en la familia como una educación asistemática, como también en la escuela dominical y todos los programas que se tienen. La educación cristiana ha transformado no solo familias, sino también comunidades enteras, como Almolonga. Aquí en Guatemala es un lugar pero muy recordado y es un referente para todos los municipios y para todos los departamentos. Cómo la educación cristiana puede cambiar no solo el corazón de una persona, sino de una familia, pero también puede cambiar toda una comunidad completa. Por eso la educación cristiana nace en el corazón de Dios y se han desarrollado diferentes programas en la que pretende llevar a la persona y a la familia a un encuentro con nuestro Señor Jesucristo. De regreso al programa Punto de Reflexión, gracias por su fina sintonía. Se encuentra con nosotros la pastora Nayensi Ramírez tratando la serie Educación Cristiana. Y hoy estamos hablando acerca de ello para introducirnos a esta serie que involucra 6 temas que vamos a abordar. Estamos hablando acerca que la Biblia es el fundamento de la educación cristiana. No fuera educación cristiana si sacamos de la educación la Biblia. La familia es un pilar para transmitir el conocimiento bíblico o la teología. Pero también entendemos que la educación en la iglesia local, que le llamamos escuela dominical, es parte importante también en la transmisión de los valores eternos de Dios, que el fin es que reciban a Cristo y el otro fin es madurar al cristiano. Pero hablando acerca de los métodos, hermana Nayensi, porque sos experta por tu formación sistemática en la universidad, pero también en la iglesia a nivel nacional tenés la experiencia en 5 regiones de cómo miras la educación. Y hablando acerca de los métodos, ¿crees que los métodos pueden caducar en el tiempo? Tenemos en la Biblia algunos métodos que podemos citar y cómo podría ser mejor en la actualidad, hablando acerca de la escuela dominical o la educación cristiana en la iglesia local. Sí, yo considero desde la perspectiva de la experiencia que he tenido en este privilegio, ¿verdad?, donde Dios me permite desarrollar este ministerio, pues he notado que los métodos no pierden su caducidad. O sea, los métodos no tienen caducidad, Sí, ves. ¿verdad? No pierden su eficacia, eso es lo que quería decir. No pierden su eficacia.
Lo que sí es necesario es actualizarlos. Correcto. Actualizarlos, contextualizarlos también. No solamente podríamos nosotros pensar que el método puede perder eficacia por el tiempo, por las nuevas generaciones, sino que también los métodos pueden funcionar de maneras diferentes en contextos diferentes. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento tenemos un método clásico del Señor Jesucristo, las famosas preguntas. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿De quién era el bautismo de Juan el Bautista? ¿De los hombres o del cielo? Pero claro, ese método, yo que soy pedagogo también, es un método que me gusta utilizar. Y te he escuchado, por ejemplo, dando capacitaciones haciendo preguntas. Entonces, hay métodos que no pasan de moda, pero las preguntas tienen que ser de acuerdo al contexto donde vivimos, ¿verdad? Porque puede ser que el contexto de Cristo haya sido otro, de la pesca, pero las preguntas pueden ser un método, pero contextualizado de acuerdo a la cultura donde estamos para que tenga sentido las preguntas que estamos abordando. De la misma manera, el método mnemotécnico, ¿verdad? O sea, la memorización. En tiempos antiguos, por ejemplo, en la cultura hebrea, este método pues era el método tradicional que se utilizaba, ¿verdad? Se memorizaba la ley, se memorizaban las tradiciones y todos tenían como que un mismo molde, ¿verdad? Todos tenían un mismo molde memorizando lo mismo en la misma etapa de la vida. Correcto. Pero ahora nosotros vemos que no todos, según los estudios que se han desarrollado, lo mencionábamos hace un momento, ¿verdad? Por ejemplo, la neurociencia ha descubierto que no todos tienen la misma inteligencia para memorizar de la misma manera. Correcto. Algunos van a tener más dificultad para memorizar palabras, otros van a tener dificultad para memorizar imágenes. Correcto. Algunos tienen más facilidad para memorizar sonidos, para memorizar colores. Entonces, si queremos contextualizarlo y adaptarlo a las necesidades de nuestros alumnos, tenemos que conocer a nuestros alumnos, cómo aprende cada uno, para poder entonces adaptar estos métodos que son tradicionales y han sido eficaces por el tiempo, a lo largo de la historia han sido eficaces, pero que en el momento ahora necesitamos adaptarlos según el aprendizaje de cada uno, ¿verdad? ¿Qué pensás con relación a la memorización y el análisis? Porque, por ejemplo, en el sistema educativo que tenemos en Guatemala, y lo aprendimos, ¿verdad? Los conceptuales, los procedimentales y los actitudinales. Y me llama la atención que los conceptuales ni siquiera en la educación de Guatemala ha cambiado. Pero, por ejemplo, Juan 3:16, bien conocido ese versículo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando se le pregunta a un adolescente qué significa eso, entonces la memorización, a mi criterio, no ha pasado de moda. Muchos educadores dicen, no, es que ahora hay que llevar al educando al análisis. Yo soy de la idea, a mí me gusta mucho analizar. Leo un libro, no todo lo tomo, lo analizamos, un video. Porque hoy los adolescentes miran en TikTok, en Instagram, porque el influencer lo dijo, hay que creerlo y no hay un análisis. Entonces, para mí la memorización son conceptos o ideas claras. Como por ejemplo, Cristo tenía de memoria ciertas narraciones de la Biblia. Cuando en Mateo capítulo 4, recordarás, el diablo se le presenta. Y entonces el diablo también conoce la Biblia. Pero el Señor dice, escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, escrito está, no tentarás al Señor, escrito está. Entonces, la pregunta es, la memorización no ha perdido caducidad en lo que estamos hablando de los métodos. Pero si el niño o el adolescente no comprende lo que memoriza, ¿cuál es el problema educativo entonces que tenemos con ellos? Sí, el problema es de que no se da esa conjugación, ¿verdad? Es necesario conjugar la memorización con el análisis. El análisis. Para o sea, las analizar, dos son importantes. Para analizar es importante memorizar. Exacto. ¿Verdad? Porque si no tenemos un concepto claro, no vamos a poder analizar. O al menos en mi caso y en mi forma de aprendizaje me pasa esto. Yo no puedo analizar un texto, un concepto, si no lo tengo claro en mi mente, si no tengo memorizado el concepto. Entonces es importante hacer ese juego entre los dos métodos, una memorización, pero luego llevar al análisis, porque la mente funciona en base a conceptos. Sí, correcto. Nuestra mente está diseñada para funcionar en base a conceptos. Y un reto de nuestra mente, de nosotros mismos hacia nuestra mente, es no solamente memorizar los conceptos, sino que analizarlos y llevarlos a la práctica. Te voy a colocar esta experiencia que vi de primera mano con un maestro. Él, por ejemplo, niños de 5 años,
trató de memorizar porque no lo recitaron completamente Juan 3:16. Entonces estamos hablando de métodos, de estrategias, pero niños de 5 años tratando de memorizar Juan 3:16. Claro, no es imposible, pero ¿cuál sería, hablando de la metodología o las estrategias que el maestro hubiera utilizado con Juan 3:16? Imagínate que si son niños de 3 años, ¿cómo tratar de que ellos aprendan Juan 3:16? ¿Tenemos que enseñarle todo el texto o aquí viene la creatividad del maestro? Sí, bueno, se pueden utilizar diferentes métodos, ¿verdad? Por ejemplo, para hablar de Juan 3:16, estamos pensando en que vamos a hablarle al niño del sacrificio de Jesús. Correcto. Entonces, lo primero que podríamos hacer es buscar algún material en video, ¿verdad? Para que el niño vea qué es lo que sucedió y no solamente contárselo nosotros, buscar imágenes también, explicarle, por ejemplo, está el método del evangelismo con colores, ¿verdad? Explicarle Correcto. con colores, porque el niño pequeño aprende por asociación. Sí, pues. Entonces, si nosotros le comenzamos a enseñar, el negro es un color que los niños no lo aceptan, ¿verdad? Sí, No hay niño, o lo más común es que los niños pues prefieran otros colores que el color negro. Correcto. Incluso les da miedo, a muchos de los niños les da miedo. Y eso puede ser un punto a favor para utilizarlo en el sentido de enseñarles que así como el color negro es feo, Sí, pues. no lo queremos, nos da miedo, así es el pecado. Correcto. ¿Verdad? Y así como el blanco nos da paz, nos da tranquilidad, qué bonito, así debe ser un corazón que ha sido transformado por Cristo. La verdad es de que cuando hablamos de niños pequeños, lo más funcional es la memorización, Sí, pues. ¿verdad? Ahí es donde más funciona la memorización. Poco a poco, conforme ellos van creciendo, por eso es importante que se lleve una secuencia, ¿verdad? Y más adelante vamos a estar hablando también sobre esto, sobre las diferentes edades, porque en cada edad se trata de diferente manera los principios bíblicos. Entonces, cuando son pequeños, memorizamos. Sí, pues. Cuando ya son más grandecitos, van analizando, y este concepto Correcto. va tomando sentido Sí. para ellos. Por ejemplo, en la actualidad tenemos padres de familia, que es lo que estamos enfatizando. Educación cristiana no solamente se da en la iglesia local. Está claro que la educación cristiana comenzó en la familia. ¿Por qué? Porque Dios nos hizo seres racionales y recuerden que todas las sociedades fueron conformadas por familias y tenemos una familia original. Adán y Eva se multiplicaron tal como dice la palabra de Dios y se fueron conformando por sociedades. Entonces la educación cristiana, es decir, Dios hablando a las familias, transmitiendo el conocimiento de Dios, se dio en la familia. Pero por ejemplo yo veo padres de familia que no les gusta invertir. Y hoy tenemos una variedad de Biblias porque vivimos en un país donde tenemos libertad de culto. Pero hay padres de familia que dicen, no, yo no invierto usted. Y si en algo yo sí he invertido es en Biblias, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el más pequeño me llamó la atención, Anayensi, que en la librería Amigos, ahora hasta hay Biblias de pasta dura para los bebés que botan el café, que el espagueti, y De entonces hojas. ya lo limpian y no se arruinan. Las hojas son resistentes, no solo la pasta, sino Sí. que las hojas. Entonces yo creo que también los padres tenemos que invertir, Sí. ¿verdad? Sí, es necesario, y como mencionabas la librería, ¿verdad? Hay diferentes materiales, mencionabas también las Biblias. Hay una Biblia, por ejemplo, que estamos utilizando en educación escolar, Correcto. ¿verdad? Que es Biblia de valores. Ya trae ahí el valor, trae Sí, pues. la historia, trae actividades, la misma Biblia. Educación sistemática, pero se aplica a educación cristiana. Exactamente. ¿Verdad? Y es una Biblia que se puede utilizar en la casa también. Así que los métodos podemos nosotros utilizarlos a nuestro criterio, en la familia o en determinado comité de educación cristiana de la iglesia local. Aquí requiere creatividad y lo que más se ajuste y lo que sea coherente de acuerdo a las edades y cómo se está trabajando en la iglesia local. Quédese con nosotros porque venimos con los puntos de reflexión. Desolados ya no más, somos herederos con Jesús, extranjeros ya no más,
Somos iglesia, reino de luz, nuestra bandera, la cruz de Jesús. Somos iglesia, somos nación, la tumba vacía es nuestra canción. Extraviados ya no más, nos llamas de vuelta a nuestro hogar. Separados ya no más, siempre a nuestro lado tú estás. Tú estás aquí. Somos iglesia, reino de luz, nuestra bandera, la cruz de Jesús. Somos iglesia, somos nación, la tumba vacía es nuestra canción. Somos iglesia, reino de luz, nuestra bandera, la cruz de Jesús. Somos iglesia, somos nación, la tumba vacía es nuestra canción. Aviva tu iglesia, Dios. Que tu iglesia como luna en la noche sea promesa de que volverás. Que tu iglesia como luna en la noche sea promesa de que volverás. Que tu iglesia como luna en la noche sea promesa de que volverás. Que tu iglesia como luna en la noche sea promesa de que volverás. Tú volverás, tú volverás, tú volverás. Vivo estás en gloria y honor, reinas en victoria, Señor. Nuestro ser entona a una voz: Cristo eres Dios, Cristo eres Dios. Vivo estás en gloria y honor, reinas en victoria, Señor. Nuestro ser entona a una voz: Cristo eres Dios, Cristo eres Dios, Cristo eres Dios, Cristo eres Dios. Damos gracias a Dios porque el Señor nos permite llevar bendición a tu vida, bendición a tu familia. Hoy estamos abordando la serie Educación Cristiana y estamos ahora en los puntos de reflexión. Nos acompaña la pastora Nayensi Ramírez de Iglesia Amigos Malpaso. Estamos abordando propiamente todo lo que significa educación cristiana, donde comenzó la educación sistemática, memorización, el análisis, y ahora queremos hablar acerca de los programas ya en la iglesia local, hermana Nayensi, y en tu experiencia en la Iglesia Nacional Amigos de Guatemala, ¿cuáles son los programas que están implementados actualmente, o si estás en experiencias fuera de la Iglesia Amigos de otras denominaciones, qué programas contiene educación cristiana en la iglesia local? Pues cuando pensamos en programas de educación cristiana, para educación cristiana no hay un límite, ¿verdad? Correcto. Dentro de la iglesia. O sea, educación cristiana es la que debe velar por todas las etapas de la vida. Estudios bíblicos,
¿Eso es educación cristiana también? Sí, estudios Escuela bíblicas, dominical. la escuela dominical, ahí incluye todas las edades, ¿verdad? También los grupos de acuerdo a la edad, a veces reuniones juveniles, Pues, reuniones de lo que llamamos adolescentes, femenil, caballeros. femenil, también los grupos de ictus, ¿verdad? Programas que son de temporada, Temporadas. como campamentos, ¿verdad? A final de año. Por ejemplo, aquí en Guate, en junio, Ajá, que dan a medio año, dan libre, también. ¿verdad? Los universitarios y O a en las finales de año. vacaciones también, la Correcto. escuela bíblica de vacaciones, Ese es... para niños, ¿verdad? Que es tan recordada. Quiero detenerme ahí, hermana Yancy, porque la escuela bíblica de vacaciones, en tu experiencia, ¿cómo ha impactado? No solo la iglesia local, porque van niños de toda la comunidad. Dicen, a uno le preguntan, por ejemplo, ahí por, ¿qué te diré yo? Por octubre. Mire, ¿cuándo va a empezar la escuela bíblica de vacaciones? Y los niños van preguntando, no sé si por refacciones o porque les gusta pintar, la manualidad, pero ¿qué impacto al menos has percibido de lo que deja escuela bíblica de vacaciones? Bueno, yo creo que uno de las primeras funciones o la función primordial de Escuela Bíblica de Vacaciones es presentar el mensaje de salvación, Correcto. porque es una gran oportunidad. Llegan niños que normalmente no llegan a las actividades de la iglesia, a la escuela dominical, pero sí llegan a escuela bíblica, y es una semana intensiva en donde se aprovecha al máximo la oportunidad para predicar el mensaje de salvación. Otro pilar de la educación cristiana es la escuela dominical. No vamos a ahondar en el tema porque lo vamos a abordar en otro momento, pero la escuela dominical es un pilar también porque maneja todas las edades, porque se supone que las familias vamos a la iglesia también en la localidad. Sí, la escuela dominical es como el programa base de la iglesia, Está ¿verdad? la cuna. No debe faltar. Es muy triste y lamentable que muchas iglesias evangélicas, y no estoy hablando solamente de la denominación Amigos, sino que fuera de la denominación Amigos, muchas iglesias no acostumbran tener escuela dominical porque tienen esa idea de que el domingo es el único día donde pueden levantarse tarde, no van a trabajar, no van a estudiar y amanecen todos en la casa y aprovechan para hacer compras de la semana o para dar algún paseo que en otro día no pueden darlo. Pero yo creo que la mejor inversión del día domingo en familia es asistir a la escuela dominical. Definitivamente. Aprovechando este espacio final que tenemos, ¿cuál es tu análisis en las 5 regiones donde Dios te permite con un grupo de directivos analizar la educación cristiana, cómo la ves, está debilitada, el perfil de los maestros deja mucho que desear, los programas que se tienen, los materiales? ¿Cuál sería tu experiencia y el primer punto de reflexión con relación a los programas que debieran de estar en la iglesia local? Bueno, en mi experiencia puedo decir que educación cristiana es todo un reto. Es un reto desde la perspectiva nacional, es un reto desde la perspectiva regional y es un reto desde la perspectiva local, ¿verdad? Cada comité, cada promotor y cada equipo de educación cristiana tiene sus propios retos. Organizarse, capacitarse, ¿verdad? Invertir también, trabajar en equipo. Correcto. Todo con un fin. Ya vimos, ¿verdad? De presentar el mensaje de salvación. Correcto. Y también hacer madurar al cristiano. Entonces, educación cristiana realmente es un reto. Y admiro mucho a las iglesias porque hay muchos lugares, Marvin, en donde hay mucha escasez de recursos, ¿verdad? Sí. Hay maestros incluso que están al frente predicando, enseñándole a los niños, y ellos nunca fueron a una escuela, nunca fueron a una escuela dominical tampoco. Maestros empíricos. Maestros empíricos, y Ajá. Dios los ha capacitado, Dios los ha ayudado para poder desarrollar ese trabajo. Entonces, yo creo que los hermanos están haciendo un buen trabajo en las diferentes regiones. Gracias Están a Dios. haciendo un buen trabajo. Siempre es importante mejorar, siempre es necesario mejorar. Por ejemplo, este año hemos estado trabajando mucho. Estamos ya a punto de finalizar nuestra gira de seminarios por las regiones. El día de mañana justamente vamos a realizar el seminario de educación cristiana acá en la región de Chiquimula. Qué bueno. Y este año, pues, nuestro enfoque ha sido ese, el traer a la conciencia la importancia de que el maestro de educación cristiana tenga un objetivo en lo que va a realizar, en lo que va a enseñar. Entonces, eso creo que sería un punto que yo tendría que decir en cuanto al trabajo de educación cristiana en las diferentes regiones, y sobre todo también ese espíritu de querer capacitarse.
Correcto. ese espíritu de actualizarse. Con también. relación a esto, ¿ves mucha audiencia de parte de las iglesias, maestros que están con el deseo de aprender? O sea, viene Educación Cristiana a nivel nacional con un nuevo seminario. ¿Has visto que la audiencia que tienen sí ha respondido al llamado? Sí, gracias a Dios, ha sido una buena respuesta. El año pasado pues tuvimos también respuesta de las regiones, muy buena la respuesta, y este año ha aumentado Qué bueno, la gracias a asistencia Dios. de los líderes de educación cristiana a los seminarios que hemos realizado. Te felicito, Pastora Nayensi, porque tiene el conocimiento, la formación en universidad y principios educativos se están aplicando ahora a la educación cristiana en 5 regiones con directivos que también tienen la capacidad para poder enseñar a otros estrategias, programas, experiencias, conocimiento. Así que, Anayensi, no me queda más que felicitarte y un saludo final para toda la audiencia que está muy atenta al programa de Punto de Reflexión. Amén. Muchas gracias, Marvin. Gracias por esta oportunidad. Que el Señor les bendiga, hermanos. Reciban también un saludo de parte de todo el comité, ¿verdad? Ellos están al tanto de estos programas y pues también estamos ahí a la orden para servirles y les animamos para que sigamos adelante siempre realizando este trabajo tan importante, tanto en la iglesia como en el hogar, pero haciéndolo con excelencia para la gloria de Dios. Muchísimas gracias y así nos vamos. Dios los bendiga y si así Dios nos permite estaremos en otro programa de Punto de Reflexión. Punto de reflexión. Un tiempo de diálogo ameno con expertos bíblicos, hablando sobre temas actuales y aplicaciones prácticas. Con el presentador Marvin Coronado.